Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia Inteligencia Artificial, Bondades, Riesgos y Problemáticas, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN con el apoyo de la ingeniera Casey Sánchez, quien nos acompaña el día de hoy, donde nos brindará un breve apoyo y una presentación de su perfil profesional y nos guiará durante esta charla. Recuerden que en el chat pueden ir registrando sus dudas o comentarios para exponerlos al final de la conferencia. Antes de dar inicio, nos complace invitarlos a descargar nuestra A100 y disfrutar de todas sus ventajas y beneficios. Es de fácil y rápido acceso. Con nuestra aplicación tendrán acceso exclusivo a las próximas conferencias, cursos vigentes, notificaciones personalizadas y podrán validar todos los convenios que ASIEN tiene para nuestros afiliados, y lo mejor de todo es que lo pueden usar desde cualquier lugar. En el código QR podrán hacer la descarga de nuestra app. En este momento quiero invitarlos a compartir el link de esta conferencia que dejo en el chat con sus amigos y conocidos que deseen participar. Bueno, sin más preámbulo, adelante, ingeniera Casey. Perfecto, favor indicarme si me escuchan. Sí, ingeniera, en este momento la estamos escuchando. Perfecto, muy bien, vamos a iniciar. Sean todos bienvenidos a esta charla donde vamos a debatir sobre algunas de las bondades, riesgos y problemáticas que nos supone pues esta implementación de la inteligencia artificial, que sin duda es una de las tecnologías que han sido más llamativas en los últimos años, y vamos a ver por qué y pues qué problemas nos puede traer, pero sobre todo qué beneficios podemos sacarle a este tipo de tecnologías. Me presento, mi nombre es Casey Sánchez y pues un placer estar con ustedes el día de hoy, siempre compartir con ASIEM. Soy de República Dominicana y pues entrenadora de EIS, donde brindamos diferentes servicios educativos, y pues yo estoy especializada en el área de inteligencia artificial y datos, así que vamos a compartir en este espacio un poquito de ese conocimiento. Ahí les dejo mi perfil por si me quieren contactar, y cualquier duda, ya sea en el transcurso del webinar o al final, pues me lo pueden escribir directamente. Y me gustaría iniciar con una frase que me parece tan interesante, sobre todo porque se deriva de una frase que es que 1000 máquinas jamás podrán hacer una flor, no sé si la han escuchado, y pues ahí mismo, orientado a la inteligencia artificial, tenemos una frase parecida, que es que a algunas personas le preocupa que la inteligencia artificial nos haga sentir inferiores, pero cualquier persona en su sano juicio debería tener un complejo de inferioridad cada vez que mira una flor, haciendo referencia a la complejidad del espacio y de la naturaleza, las diferentes cosas que vivimos y cómo los seres humanos hemos tratado de replicar para satisfacer ciertas necesidades, ¿no? A nivel de desarrollo y demás. Entonces, vamos a cubrir ahora algunos temas clave para ver un poquito más sobre cómo la inteligencia artificial nos puede afectar, ya sea pues de manera positiva o negativa en nuestro entorno de trabajo o en la vida en general. Vamos a estar cubriendo algunos puntos clave, como los beneficios de la inteligencia artificial en la industria, los riesgos y desafíos de la inteligencia artificial, cuáles son las políticas y regulaciones que tenemos para la inteligencia artificial a nivel mundial y en Colombia, el impacto social y la transformación digital que supone el desarrollo de inteligencia artificial, y cuáles son las últimas tendencias que debemos seguir en cuanto al futuro de la inteligencia artificial. Entonces vamos a ver un poquito de cada uno de esos temas en este espacio para que podamos consolidar algunos temas más orientados a la industria en este webinar. Importante pues destacar cómo la inteligencia artificial pues se ha involucrado en los diferentes procesos que tenemos a nivel industrial. Un punto clave es que el MCQ Institute estimó que pues en un periodo
del 2019 al 2022, como pueden ver acá, tenemos 8.6 millones de trabajos que se redujeron y se cambiaron diferentes posiciones en las empresas debido a causas de tecnología. Y podemos ver que esto nos trae un aumento significativo, específicamente casi el 50% referente a años anteriores. Vemos acá algunos de los sectores que la inteligencia artificial y las tecnologías han desplazado, tanto a nivel de que se han modificado los puestos como que se han eliminado posiciones. Vemos los porcentajes en el área de comida, lo que es servicio al cliente, soporte de oficina, producción y demás. O sea que los diferentes sectores a nivel industrial, ¿no? Pues se ven afectados por la introducción de nuevas tecnologías y por lo tanto de la inteligencia artificial, sobre todo ciertas tareas que son más rutinarias como el servicio al cliente y diferentes soportes que se realizan a nivel de oficina. También vemos que se incluyen trabajos en esta investigación de transporte y logística y el área de educación, o sea que ninguna área está extensa de este fenómeno que es la inteligencia artificial y que nos viene pues de golpe, ¿no? En los últimos años, por eso debemos estar atentos a estas tendencias y cómo adaptarnos, pues, para ser parte de ella. Entonces, ¿por qué la inteligencia artificial produce estos cambios tan grandes? Les recomiendo que lean ese artículo un poquito más a detalle, el que vimos anteriormente, que nos habla mucho sobre eso y lo puedan investigar porque es bastante interesante. Entonces, ¿por qué produjimos estos cambios a nivel industrial? ¿Qué es lo que está pasando? Pues estos cambios son drásticos. Recordemos que esto viene pasando no solo desde la inteligencia artificial, sino también desde la revolución industrial que trajo consigo una transformación, diríamos así como que monumental, ¿no? Ya que se introdujeron máquinas de vapor y eso cambió la producción totalmente. Con la inteligencia artificial estamos viendo algo similar, un comportamiento donde no solo se está cambiando esa manera en que se operan las fábricas, como se hacía en la revolución industrial, sino la esencia de la industria en sí misma, igual que como ocurrió, y eso es una eficiencia sin precedentes. Ya sabemos que hay otras tecnologías que se integran con la inteligencia artificial, como lo es el advenimiento que tiene la Big Data en los últimos años, que esto combinado con otras tecnologías como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, pues haces que las empresas no solo se adapten a un cambio, sino que lo lideren para poder obtener diferentes beneficios. Entonces, vamos a explorar cuáles son esos beneficios que nos trae la inteligencia artificial y por qué vemos tantos cambios a nivel industrial. A mí me gusta destacarlos en 3 sectores específicamente, que es pues la optimización de procesos y la eficiencia operativa, también la personalización y la flexibilidad en la producción y finalmente el análisis avanzado de datos para la toma de decisiones. Con estos 3 factores clave podemos decir que la inteligencia artificial influye directamente en el sector industrial pues de manera positiva. La inteligencia artificial entonces está mejorando esa eficiencia que tenemos en los procesos que son complejos y repetitivos, reduciendo el tiempo de inactividad y también una ventaja que yo diría es que minimiza esos errores que solemos cometer los seres humanos. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, tenemos diferentes tareas que se realizan en un trabajo, ¿verdad? Y que si son repetitivas, una inteligencia artificial las puede hacer. Entonces, uno de los procesos de optimización que tenemos en las industrias son la automatización de estas tareas que son repetitivas. Entonces, eso es uno de los cambios más visibles, que se dice siempre la inteligencia artificial va a tomar los trabajos, hay que desarrollar la creatividad y los diferentes aspectos que nos hacen, digamos, diferentes de las personas, de las máquinas, ¿no? Entonces, esta automatización yo diría que no solo se reduce a entornos laborales, sino también que se reduce a lo que es nuestra vida personal. Ya tareas repetitivas como generar diferentes documentos, generar diferentes tareas, solemos hacerlo con apoyo de inteligencia artificial, como por ejemplo nuestro famoso chat GPT, ¿verdad? Entonces, esas tareas repetitivas las vamos automatizando cada vez más.
Otro punto clave de los beneficios en que se está usando la inteligencia artificial es el monitoreo en tiempo real. Esto es sumamente importante para lo que es el mantenimiento predictivo, que es uno de los avances principales que ha tenido la inteligencia artificial, donde ya las personas hace tiempo estamos utilizando las cámaras, para nadie es un secreto, pero a nivel de desarrollo industrial aplicamos también inteligencia artificial para ver, por ejemplo, el estado de turbinas, vibraciones, temperatura y otros datos que las cámaras muchas veces se quedaban cortas, pero que con el uso de sensores, cámaras y otros dispositivos más inteligencia artificial podemos tener grandes resultados y reducir, digamos, que costos, potencialmente peligros que puedan ocurrir en la empresa, donde ya el humano no tiene que estar revisando las máquinas, sino que tenemos algún ordenador que lo haga, alguna inteligencia artificial, lo cual pues nos ayuda bastante. También tenemos la optimización de la cadena de suministro, aquellos que son de empresas más del sector industrial, almacenamiento y cadena de suministro en general, pues podrán sentirse un poquito más identificados con esta parte, ya que la inteligencia artificial nos ayuda a analizar datos históricos, no solo de inventarios, sino comportamientos en cadenas de transporte, y ajustar los niveles de manera precisa de los diferentes componentes que tenemos en la empresa, ya sea, por ejemplo, para evitar el exceso de stock, que muchas veces en las empresas se compran más cosas de las que se necesitan, y como resultado pues se pueden reducir costes utilizando lo que es inteligencia artificial y Big Data. También tenemos en la optimización de procesos la reducción de residuos. La inteligencia artificial se está utilizando bastante en reducir el desperdicio de diferentes materiales, optimizando procesos de producción específicamente en sectores como textil, algoritmos de inteligencia artificial que pueden ajustar, por ejemplo, el coste, haciendo pues cortes más eficientes, ¿no?, de estas telas y minimizar así el uso de materiales, que esto nos ayuda no solo a la inteligencia artificial para la parte de optimización, sino para producción más sostenible, ayudar pues al medio ambiente con esa parte. También tenemos otro factor clave de la inteligencia artificial, que es la personalización y flexibilidad de la producción. Esto es uno de los factores que más me llama la atención de la inteligencia artificial, porque podemos realizar producción bajo demanda, sistemas de inteligencia artificial que ya se están empleando en grandes potencias en otros países fuera de Latinoamérica, incluso dentro de Latinoamérica ya se están empezando a emplear este tipo de sistema. He tenido la oportunidad de ver algunos proyectos materializados en este sector y pues es bastante interesante, ya que podemos, según las especificaciones del cliente, tener una producción bajo demanda y reducir pues inventario excedente, tal como comentamos en la parte de cadena de suministro. Esto nos ayuda también a lo que es la fabricación de productos electrónicos, no solamente para productos de comida, sino que podemos producir bajo demanda también según preferencias de usuario, características de hardware y de software durante un proceso que puede ser de ensamblaje, por ejemplo, y la inteligencia artificial nos puede ayudar a ello, a hacer cortes personalizados según la demanda que tenga este cliente. Eso nos permite en la inteligencia artificial adoptado, ¿no?, a lo que es la tecnología, optimizar procesos como por ejemplo la impresión 3D, donde se ajustan parámetros pues de impresión en funciones de características de diseño del producto y también materiales especializados, y eso hace que tengamos piezas de alta precisión y pues de bastante eficiencia en lo que es el sector industrial. Otro beneficio que tenemos ya finalizando esta parte es la Big Data, que pues sabemos que de hecho en una charla anterior decíamos que la Big Data es el nuevo petróleo, ya que se considera un elemento sumamente importante en los datos en las tomas de decisiones de las empresas. Entonces, con la inteligencia artificial esto se puede potenciar bastante, ya que podemos analizar grandes volúmenes de datos utilizando lo que es Big Data
y pues no solo tener tendencias que sean vistas, digamos, a simple vista, ¿no? Sino que proporcionamos información valiosa basada en datos del pasado, planificación estratégica que podemos hacer en base a esto y tomar decisiones informadas. Esto ayuda bastante a que las empresas podamos pues tomar decisiones de manera inteligente, donde podamos predecir, no simplemente utilizando, digamos, un Excel, un Power BI, sino que sumando la inteligencia artificial nos ayude a esto. De manera sencilla, ustedes lo pueden aplicar en su empresa. Por ejemplo, digamos que ustedes hagan una tabla de indicadores o de KPI, como se les conocen, ¿no? Y pues en base a esos resultados que ustedes obtengan, ustedes se la pueden pasar, por ejemplo, a ChatGPT y le dicen cuáles tendencias tenemos, cuáles otros gráficos podemos hacer, que ahí ni siquiera estamos usando Big Data, podemos usar datos que tengamos en nuestras empresas y ella nos ayudará, pues, la inteligencia artificial a poder crear nuevas gráficas más específicas a lo que necesitamos, tomar decisiones, bueno, en base a los datos que tenemos, bueno, podemos tomar esta decisión para el inventario, esta decisión pues para el departamento de tecnología, aplicar X cantidad de licencia que necesitamos y demás, o sea que puede aplicarse a todos los sectores que tengamos en nuestra empresa. Y esto nos lleva también a la predicción y el diagnóstico, ya que la inteligencia artificial tiene modelos que se llaman modelos predictivos, que utilizan datos históricos, como mencionamos anteriormente, para prever esos futuros comportamientos que puedan ser no solo a nivel de económico, sino también que puede ser a nivel de una falla de un dispositivo o tendencias de ventas, podría ser, para ayudar a las empresas a tomar decisiones proactivas y optimizar, digamos, la asignación de recursos. Por ejemplo, bueno, basado en la inteligencia artificial, tenemos estos ajustes en tiempo de ejecución, como por ejemplo, tenemos que hacer una reprogramación de la producción, hacer una redistribución de lo que es el inventario y así vamos a reducir los costes y mejorar el rendimiento. Entonces, vemos que la inteligencia artificial se puede aplicar en múltiples sectores a nivel industrial y esto nos da un sinnúmero de beneficios, así que yo les recomiendo que pues si no la están utilizando en la empresa donde labore, que empiecen a utilizarla, ya sea ChatGPT o un chatbot, que eso les ayudará bastante, sobre todo a optimizar esas tareas que son un poquito repetitivas, ¿no? Entonces, en el mundo actual se están utilizando diferentes tecnologías de inteligencia artificial en las empresas, como por ejemplo en el área de medicina tenemos lo que es IBM Watson, que se utiliza para oncología. Oncología es el área para detectar cáncer y demás. Y también tenemos en el área de medicina los relojes inteligentes, ya que pues a nivel de salud, las personas que hacen deporte y demás, pues lo pueden utilizar la inteligencia artificial para ayudarse con sus tareas. También tenemos el sector de transporte y logística. Aquí tenemos muchas aplicaciones. Ya sabemos que los carros inteligentes están revolucionando el mundo de la logística y transporte, sobre todo porque nos da ciertas ventajas. Por ejemplo, personas que tienen discapacidad pueden montarse en vehículos que se manejan de manera autónoma, se evitan errores. Cuando tenemos accidentes, pues la tasa suele ser siempre por el error humano, pues la mayoría de los casos. Entonces, ese error humano se disminuye y también podemos mejorar lo que es la logística utilizando sistemas de UPS. Ya eso es bastante común para el tráfico y demás, nuestro Waze, nuestro Google Maps, ¿verdad? Y eso nos ayuda bastante a lo que es la gestión inteligente del transporte, porque tal vez lo usamos de manera personal, pero muchas empresas lo utilizan y eso les reduce bastante costos, porque más tiempo en tráfico es más coste de combustible, más coste de mantenimiento y demás. O sea que es bastante importante en ese sector. Y aquí tenemos algunas de las tecnologías que se utilizan en este sector industrial, que es la automovilística, ¿no? Y pues ahí tenemos algunos ejemplos. Se utilizan bastantes tecnologías, principalmente sistemas que son de sensores, como por ejemplo la tecnología LIDAR, que la utilizan la mayoría
de las empresas como Tesla, automovilísticas, ¿no? Donde tenemos sensores que son ultrasónicos y diferentes cámaras que le ayudan a tomar decisiones inteligentes empleando lo que es inteligencia artificial. En base a todas esas entradas o inputs que recibe la inteligencia artificial, ya sea de los sensores ultrasónicos, de las cámaras de proximidad, tecnologías como LIDAR, también de las cámaras que son monocromáticas, que utilizan ese tipo de vehículos, y pues un sinnúmero de sensores de proximidad y demás. Todos esos inputs o entradas las recibe un vehículo en tiempo real y para ello empleamos inteligencia artificial para que el vehículo decida, ¿no?, cuál es la próxima acción que va a tomar a nivel de movimiento, si se va a detener, si por ejemplo va a avanzar, si va a doblar, etcétera. O sea que el sector automovilístico es bastante interesante. Les recomiendo también que se den una miradita ahí a detalle cómo funcionan esas inteligencias artificiales, los que son fanáticos de esa área, porque es bastante interesante. Ya en el área de finanzas y bancas también tenemos inteligencias artificiales que se están usando. Principalmente ese sector fue uno de los pioneros en lo que es inteligencia artificial, ya que pues sabemos que el sistema bancario es bastante delicado, ¿verdad?, para detectar, por ejemplo, transacciones fraudulentas, temas de ciberseguridad y demás, protección de los datos, que pues se han desarrollado diferentes software que permiten no solo la gestión financiera, sino también protección de los datos. Por ejemplo, el banco, si ustedes realizan transacciones que son sospechosas, ¿qué es sospechoso? Bueno, que se realicen en la madrugada, en páginas que usualmente ustedes no consultan, y ese tipo de características con las cuales se entrenan modelos de inteligencia artificial para detectar que una transacción puede ser fraudulenta o no. Entonces, en base a esto, los sistemas bancarios pues suelen cancelar transacciones de manera automática sin necesidad de que esté un agente de banco despierto esperando ahí a las 3 de la mañana a que a usted le pase, ¿verdad?, algún accidente o alguna transacción que no fue usted, fraudulenta, en la madrugada. Entonces, la IA nos ayuda bastante con eso. Y no solo con detectar fraudulentos, ¿no?, sino también que nos ayuda a la parte de gestión financiera. Por ejemplo, muchos bancos ya están utilizando bots de inteligencia artificial para recomendarte tarjetas de créditos vía WhatsApp o diferentes páginas con chatbots. También puedes hacerles preguntas como cuál tarjeta de crédito se adapta más según tus necesidades y la inteligencia artificial te puede pues ayudar con eso. También tenemos el retail y el comercio electrónico. Ahí tenemos grandes empresas como Amazon que utilizan inteligencia artificial específicamente en el sector de cadena de suministro para determinar cuáles productos a las personas les gustaría más de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, si usted compró un termo, puede ser que próximamente usted compre algún utensilio para el hogar o algún utensilio para hacer ejercicio, que eso pasa bastante, y pues Amazon les coloca, te podría gustar tal cosa, ¿no?, en base a esos patrones que sigue la inteligencia artificial. Y el sector de educación no está extenso tampoco a este advenimiento de la inteligencia artificial, porque tenemos empresas grandes como por ejemplo Coursera. No sé si alguno de ustedes ha tomado algún curso ahí o la conozca, que es bastante famosa en Latinoamérica, donde Coursera te recomienda cursos también y toma datos, por ejemplo, de cuáles cursos usted ha tomado y en base a eso Coursera saca estadísticas. Bueno, las personas toman más cursos de inteligencia artificial y de Big Data este mes que cursos tal vez de contabilidad. Quiere decir que debemos sacar más cursos de inteligencia artificial, o puede ser que necesitemos, por ejemplo, afianzar esos cursos de contabilidad o darles más publicidad. Entonces, estas decisiones que tomamos informadas por la IA nos ayudan bastante en todos estos sectores, ¿no?, de la industria. Tenemos la manufactura, que no se nos puede quedar. Ahí tenemos grandes empresas como por ejemplo Boston Dynamics, Siemens y demás, General Electric, que utilizan inteligencia artificial actualmente, sobre todo para automatizar procesos a nivel de industrial y a nivel pues también de hardware, de optimización de maquinaria.
el sector de los alimentos, que es uno de los que están adaptando inteligencia artificial también en la actualidad. Y pues este sector está empleando inteligencia artificial tanto a nivel químico como a nivel industrial, porque a nivel químico están creando nuevos componentes de comida para hacerlo más óptimo, para reducir también costes, que eso se hace bastante. Por ejemplo, para realizar carne que es vegetal, para aquellas personas que no consumen carne animal, etcétera. O sea que la inteligencia artificial está revolucionando en todos estos sectores industriales y es bastante interesante estar pendientes a estas tendencias dependiendo del sector en el cual nos dediquemos para que estemos al día. Yo les recomiendo siempre pues investigar, por ejemplo, si usted es del área de contabilidad, cuáles son los softwares que están implementando inteligencia artificial actualmente, cómo lo están implementando, yo ver cómo se podría implementar en mi empresa, ya aunque sea que yo no sea el programador o el creador de esa IA, pero se pueden contratar servicios externos, o sea que siempre tratar de estar al día en su equipo de trabajo para que recuerden la inteligencia artificial no tome esas tareas repetitivas que usted realice, sino que usted sea parte de esa transformación. Y también en la industria tenemos empresas que son colombianas, ¿verdad? No solamente empresas internacionales grandes como Amazon, Google y demás, implementan inteligencias artificiales. Ahí pues pueden guardarme en el chat y la van colocando o luego la colocan al final, algunas empresas que ustedes conozcan o si la empresa donde trabajan utiliza inteligencia artificial, me lo dejan ahí en el chat. Y aquí les traigo algunas empresas de Colombia que utilizan inteligencia artificial actualmente, por ejemplo, EPM, que ha desarrollado un asistente virtual que se llama Emma, para informar sobre los diferentes servicios de atención al cliente. Esto lo utilizan la mayoría de empresas a nivel digital en la página web, colocan un chatbot que esto te ayuda a tener una mejor atención al cliente. También tenemos una empresa colombiana, Protección Pensiones y Cesantías, que tiene también un agente virtual que se llama Pronto, similar a lo que es IPM también. Y tenemos otras empresas como financieras, como que es Consultraman, por ejemplo, que utiliza Fibot, el gobierno colombiano que utiliza Banco Colombia, el modelo de aprendizaje Quentin Grady en Boston, que es para identificar, por ejemplo, beneficiarios de programas sociales y eso permite que ellos sepan, por ejemplo, qué tipo de personas van a necesitar cierto apoyo. Y tenemos también I2C3, que es utiliza una inteligencia artificial también para pues brindar orientación médica virtual. O sea que vemos que ya en Latinoamérica, en Colombia, acá también en República Dominicana, la mayoría de las empresas están iniciando por ahí bancos con la protección de los datos, con las transacciones fraudulentas y otras empresas de diferentes sectores con lo que son los chatbots, ¿no? Eso es lo que más vemos en Latinoamérica y pues debemos tratar de que nuestras empresas también implementen soluciones de inteligencia artificial y que las implementen pues no solo en chatbots, sino también en otras cosas más avanzadas, seguir avanzando para que Latinoamérica, Colombia, República Dominicana podamos tener esas tecnologías también. Entonces, ya viendo todos esos beneficios, decimos, bueno, la inteligencia artificial es genial, vamos a utilizarla, pero vemos que muchas de inteligencias artificiales son públicas. ¿Cómo la utilizamos de manera segura? ¿Cómo puedo asegurarme que esa inteligencia artificial que estoy usando no está tomando mis datos y demás? Porque hay una frase interesante que dice, no recuerdo bien, es como que si es gratis, tú eres el producto, algo así, ¿no? Entonces es importante ver cuáles son esos datos que me están tomando, cuáles son esos riesgos que supone yo utilizar esa inteligencia artificial. Aquí vemos algunos detallados, como por ejemplo el impacto en el mercado laboral, que ya comentamos un poquito de eso, vimos el artículo al inicio, y pues tipo de inteligencia artificial que utiliza, robótica, inteligencia artificial en proceso de manufactura, automatización en tareas repetitivas, que ya lo vimos, y esto afecta a trabajadores de industrias que son automatizadas, empleados que tengan tareas que sean manuales y demás.
También tenemos la privacidad de los datos. Ahí tenemos inteligencia artificiales como por ejemplo reconocimiento facial, que se usa bastante. Me ponen ahí en el chat si la utilizan sus empresas o las aplicaciones que usan. Por ejemplo, los bancos que utilizan bastante y afecta a muchas personas, ya que recuerden que están escaneando su cara cada vez que usted usa su huella, su reconocimiento facial. O sea que es importante tomar en cuenta la seguridad en esa parte, en qué páginas usted coloca su cara, ¿no? Su reconocimiento facial y demás. También tenemos riesgos y desafíos éticos como los sesgos, decisiones automatizadas. Ahí vamos a hablar un poquito de los sesgos, pero ahí se afectan diferentes personas, empresas, la justicia y por diferentes grupos. Vamos a hablar ahora un poquito de eso de los sesgos, ¿no? Los sesgos básicamente es cuando tenemos algoritmos de inteligencia artificial o inteligencias artificiales que son injustas a perjuicios inherentes a los datos de entrenamiento. O sea, que si yo, por ejemplo, entreno una inteligencia artificial con los países de Latinoamérica, pero yo coloco la mitad de los datos que son personas colombianas, por ejemplo. Entonces, ahí se va a asumir que Latinoamérica tiene, la mayoría de las personas de Latinoamérica tienen las características que tienen los colombianos, pero eso fue porque yo entrené esa inteligencia artificial que se entrena con datos con más personas de Colombia o con más personas de Jamaica o con más personas de República Dominicana. Entonces, esos sesgos en inteligencia artificial son perjudiciales en algunas situaciones. Por ejemplo, se dio un caso bastante interesante en Amazon que ellos desarrollaron un sistema de selección de currículums. Sabemos que Amazon es una empresa para pedir artículos por internet, ¿no? Entonces ellos tenían varias vacantes, hicieron un algoritmo de inteligencia artificial que selecciona los currículums de las personas que van a entrar a la empresa. ¿Qué pasó con eso? Que el algoritmo tenía un sesgo específicamente contra las candidatas mujeres. Eso se demostró porque en el histórico que ellos tenían más empleados masculinos en ese momento. Entonces, como se entrenó con esas características de personas que ellos ya tenían y demás, tuvo un impacto porque las mujeres eran rechazadas a nivel de cuando estaban entrando al trabajo. O sea, que puede haber un sesgo racial, un sesgo de características de personas, un sesgo de sexo, también sucede con los animales y demás. O sea, que hay múltiples sesgos que la inteligencia artificial se debe tomar en cuenta. Y han pasado situaciones similares a la de Amazon, pero que han tenido pues ciertas repercusiones en las empresas, porque por ejemplo Amazon, ok, estaba rechazando personas, pero eso estaba dentro del mismo Amazon, pero ¿qué pasa cuando eso le afecta a otras personas? De hecho, ChatGPT, el famoso que utilizamos todos, tuvo un problema de sesgo en 2023, no sé si algunos de ustedes llegaron a escuchar en las noticias, específicamente porque daba opiniones que eran sesgadas o poco éticas en algunos contextos que eran como que sensibles. Por ejemplo, en algunas respuestas que la gente le preguntaban, pues generó respuestas que incluían estereotipos de género, por ejemplo, recomendaciones sobre salud, comentarios que no eran culturalmente sensibles, o sea que esto puede afectar a diferentes entidades, diferentes personas, dependiendo cómo se tomen pues estas respuestas, ¿no? Entonces eso es bastante importante ahí. Y un caso que también revolucionó, déjenme un segundito, parece que sí. Perfecto. Un caso que también tenemos que revolucionó por acá fue el escándalo de Cambridge Analytica. No sé si lo han escuchado también, que fue bastante, pues estuvo en las noticias, en las redes sociales, que salía Mark Zuckerberg y demás. Y pues eso tuvo un impacto en la sociedad porque se descubrió que Facebook hizo un test de personalidad y se recolectaron datos de más de 87 millones de usuarios, imagínense eso, y pues
se lo vendieron a una empresa que se llama Cambridge Analytica y luego se descubrió que esos datos se estaban utilizando para hacer campañas políticas. Ahí se estuvo involucrado Trump, incluso el gobierno ruso, porque se decía que se atacaba, tanto el gobierno ruso estaba atacando junto con Mark Zuckerberg a la campaña de Trump, y pues ahí hubo pues mucho de qué hablar. Eso fue uno de los temas más importantes relativos al riesgo y los datos que pueden suponer pues este tipo de tecnologías. Debido a ello, pues se crearon diferentes políticas. De hecho, ese tema que ocurrió con Facebook, con Mark Zuckerberg, fue uno de los que impulsó a que se terminaran de publicar los reglamentos de la protección de datos de la Unión Europea, la GDPR, y también están en desarrollo otros reglamentos que también en Estados Unidos, en China, sobre todo en la Unión Europea y en China, ya están a nivel de desarrollo implementadas estas tecnologías con base a las protecciones de los datos y demás, pero en el caso de Estados Unidos y de Latinoamérica todavía estamos, digamos, iniciando estos procesos. Tenemos leyes para protección de los datos, pero todavía no hay leyes generales para la inteligencia artificial y políticas responsables, regulaciones en ese sentido. Y por supuesto, en Colombia también tenemos la Ley de la Protección de los Datos y la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que es reciente, 2021, y también están las directrices del Ministro de Tecnología de la Información y Comunicaciones, la MINTIC. O sea que hay múltiples leyes que están tanto ya en vigencia como en desarrollo para la utilización de la inteligencia artificial de manera responsable. Entonces, la inteligencia artificial hemos visto que tiene un impacto bastante grande. Vemos que igual que como tenemos beneficios, asimismo tenemos también un impacto a nivel pues de los sesgos que esto puede traer, de las implicaciones éticas, y por eso debemos estar siempre a la vanguardia, estar al tanto de las noticias que pasan con la inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial es un mercado que está creciendo bastante y pues se estima que de aquí al 2030 vamos a tener casi 2 billones de dólares en el mercado global del valor de la inteligencia artificial, que va a crecer, va creciendo. ¿Okay? Entonces, eso se ha demostrado, ya hay estudios más recientes, 2025-2030, que han demostrado cómo la inteligencia artificial va a innovar de manera sustancial, digamos, ¿no? Con el desarrollo de estos algoritmos en diferentes áreas, entretenimiento, salud, industrial, como hemos visto también, alimenticia y demás. Entonces, debemos estar atentos cuáles son esas tecnologías que vamos a desarrollar, tecnologías sostenibles con inteligencia artificial y sobre todo estar a la vanguardia de esas tendencias que van surgiendo. En el caso de la inteligencia artificial, hay múltiples tendencias, por ejemplo, la inteligencia artificial explicable, que es bastante buena, ya que es que la inteligencia artificial cada vez que se vaya desarrollando sea lo más entendible posible. Vemos en el gráfico que tenemos una persona, ya que no sabe lo que está pasando por detrás en la inteligencia artificial, procesamiento de imágenes, redes neuronales, funciones matemáticas que son difíciles de entender para el ser humano. Y se pregunta por qué hiciste eso, por qué no algo más, en qué fallaste, cómo corrijo el error, porque no puedo corregir algo que no sé qué está pasando. Pero en el futuro de la IA se trata de que el ser humano entienda esas cosas, que no sean solo los informáticos, solo las personas que programan, que puedan entender esa inteligencia artificial. Entonces, esa tendencia es bastante buena y es que la inteligencia artificial sea explicable para todos. Otra tendencia es la sostenibilidad, que es implementar la inteligencia artificial con los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible en español. Y pues acá tenemos algunos de ellos. Bueno, son 17. Aquí vemos cómo esto cada año se va revisando y pues esa es la tendencia que tienen los países para desarrollar inteligencia artificial, tecnologías, innovaciones que sigan estos estándares de, por ejemplo, fin a la pobreza, hambre cero, agua limpia, acción por el clima y demás. Tratar de que la inteligencia artificial siga también esos estándares para ayudar al medio ambiente y a las personas.
Otra tendencia son las redes generativas, que es un tipo de red neuronal que se utiliza en inteligencia artificial. Les recomiendo que escaneen ese QR o pueden buscar aquí en su navegador esta persona no existe.com, this person does not exist.com, o pueden escanear el QR. Y esta es una página que cada vez que ustedes la recargan le da una foto, pero son personas falsas generadas por inteligencia artificial. Cada vez más la inteligencia artificial puede crear de manera más soft o de manera más parecida a las personas este tipo de tecnologías, no solo a nivel de cara, sino a nivel de cuerpo, perfeccionando los dedos, que usualmente al principio la inteligencia artificial no sabía distinguir la cantidad de dedos humanos, y también a nivel de voz y otros temas. O sea que la inteligencia artificial nos ayuda bastante, pero también hay que tener cuidado porque asimismo podemos recibir estafas telefónicas con imitaciones de voz, podemos ver perfiles falsos en las redes sociales con fotos de personas generadas por inteligencia artificial. Así que guarden esa página por ahí, bastante interesante, y pueden ver personas que parecen reales, pero realmente no existen. Y pueden investigar cómo se crean, que es bastante interesante. También tenemos otra tendencia que son las redes generativas, otro tipo de red neuronal de inteligencia artificial. Y pues esta es generar voz, que por ejemplo, no solo voz, también están diferentes cosas que se pueden generar falsas. Pero aquí tenemos el ejemplo de la voz, ¿no? Y son esas canciones, por ejemplo, no sé si han visto en YouTube las canciones de Bad Bunny y otras que salieron, que no las hicieron los cantantes, sino que se imitó su voz con inteligencia artificial, y esto se logra a través de un concepto que en inteligencia artificial llamamos generadores y discriminadores, y esto nos ayuda a crear voces falsas, a crear imágenes falsas, data falsa en general, a partir de datos reales. O sea que imagínense ustedes, si una inteligencia artificial ya puede crear una canción con la misma voz del artista, entonces ya podemos crear cualquier cosa, y eso también nos puede llevar a preocupaciones de estafas telefónicas, como les mencionaba anteriormente. Finalmente, otra tendencia que tenemos son los gemelos digitales. Los gemelos digitales suponen crear una ciudad o alguna entidad, puede ser, aquí les pone el ejemplo de un avión, pero usualmente se utiliza en ciudades, que es crear un modelo digital de ese entorno o de ese objeto. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si ustedes tienen una ciudad, hacer una réplica digital de esa ciudad. Quiere decir que ustedes van a tener control del tráfico de la ciudad, control de la limpieza de la ciudad a nivel digital, a nivel de datos, y gracias a eso se va a poder implementar la inteligencia artificial para tomar decisiones importantes, como por ejemplo, dónde se debe colocar un semáforo, porque siempre hay tráfico en esa parte, monitoreado con inteligencia artificial, dónde debemos colocar un parque nuevo en la ciudad y demás. Son tendencias que va teniendo la inteligencia artificial a un nivel más general, que es bastante interesante también. Entonces, vemos cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar sectores industriales, ciudades, pero también teniendo en cuenta todo lo que se puede hacer y todo lo que puede conllevar a nivel ético, ¿ok? Entonces, importante que estemos capacitándonos siempre y estando pendiente a estas tendencias, a estas regulaciones que tiene la inteligencia artificial. Si somos del área de tecnología y vamos a desarrollar inteligencia artificial, siempre investigar qué está detrás y cuáles leyes debo seguir, ya sea en Colombia o en el mundo en general. ¿Okay? Entonces, sigan formándose. Aquí les muestro algunos de los cursos que tenemos ya para cerrar este tema. Nosotros en EIS damos diferentes cursos virtuales de inteligencia artificial y tecnología en general. Entonces, en el área de inteligencia artificial tenemos HCIA AI, que cualquier cosa nos pueden contactar a este QR de acá o a este número por acá, y les daremos las informaciones de nuestros cursos, ya sea en inteligencia artificial o cualquier área que ustedes quieran seguirse desarrollando. Entonces, muchas gracias a CIEM siempre por recibirnos, y espero que se les haya despertado la curiosidad y sobre todo estén pendientes de esas tendencias que vienen ahí sobre la inteligencia artificial.
Gracias y pues cualquier duda me la dejan en el chat o recuerden que me pueden escribir a mi LinkedIn, aquí se lo coloco. Entonces, gracias nuevamente a Ciem y pues vamos a dar un espacio a preguntas o cualquier comentario. No sé si está habilitado el chat. Ingeniera, bueno, damos pasos en este momento a quienes tengan inquietudes o quieran hacerle comentarios o preguntas a la ingeniera Casey. En este momento tenemos una pregunta, ingeniera. Bueno, el ingeniero Mario Alberto nos indica, ofrece excusas y soy muy rudo en decir que me siento como en una conferencia sobre computación y automatización, lo cual es bien diferente de la inteligencia artificial. Esta se basa en el uso de redes neuronales, a diferencia de los algoritmos tradicionales de los sistemas computacionales, los cuales realizan solo procesos lógicos. La inteligencia artificial se caracteriza por replicar lo que hacen los humanos quienes analizan. Este es el comentario que nos hace el ingeniero Mario Alberto Santamaría. Ok, excelente, ingeniero, así es. En la inteligencia artificial tenemos múltiples utilidades. Usualmente a nivel de desarrollo vemos usos, digamos, más concretos de la IA para, por ejemplo, el tema que mencionábamos de las transacciones y demás, pero sobre todo ver cómo el sector industrial, que la inteligencia artificial está empezando a introducirse también en este campo, no solo a nivel de redes neuronales, sino también pues a nivel de machine learning, que son algoritmos, digamos, más sencillos que van antes de las redes neuronales, sobre todo en países como Latinoamérica, donde todavía pues el desarrollo de redes neuronales no está tan avanzado en el sector industrial, que era pues lo que estábamos revisando anteriormente. Acá sí se están utilizando algoritmos de lo que es clasificación en industrias en las que he visto algunos proyectos y he trabajado, clasificación, algoritmos de recomendación y demás, que son algoritmos de machine learning, concretamente. Ya algoritmos de deep learning se utilizan más avanzados, por ejemplo, en el tema automovilístico que vimos, los vehículos Tesla y demás, y en algoritmos como LLM, ChatGPT y más avanzados que requieren ya el reconocimiento facial, que requieren el análisis de voz y demás, pero así es. Listo, ingeniera. Él también nos hace como la anotación. La inteligencia artificial se caracteriza por replicar lo que hacen los humanos, quienes analizan, piensan, deciden. La inteligencia artificial aprende con la retroalimentación que le demos al nutrirlo con los resultados obtenidos en su uso, sean casos exitosos y los no exitosos, produciendo recomendaciones o acciones cada vez más confiables. Este es el aporte que nos hace el ingeniero. Excelente, ingeniero. Muchas gracias. Claro que sí. Sobre todo tenemos inteligencia artificiales de varios tipos y ese es uno de ellos también, que es las inteligencias artificiales que utilizan el aprendizaje por refuerzo, que se basan más en acciones. Y pues así es, la inteligencia artificial sobre todo tenemos que estar pendientes sobre esas tareas repetitivas que van a ir surgiendo y que deben irse automatizando, ¿no? Que hacemos los seres humanos para trabajar menos, pero más inteligente. Listo, ingeniera. Estamos recibiendo diferentes comentarios de agradecimientos por la exposición del tema. Al no haber más preguntas, le agradecemos a los ingenieros por su valioso tiempo y a la ingeniera Casey Sánchez por toda la información y la explicación suministrada. Nos gustaría saber si es posible que nos pueda compartir el material expuesto. Claro que sí, se los podemos compartir por vía de ASIEM y ya pues se los hacen llegar. Perfecto, ingeniera. A todos los participantes agradecemos su asistencia. A sus correos llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia en el día de hoy en esta conferencia. Quiero hacerles una invitación e informarles que Ascien tiene un nuevo servicio de coworking exclusivo para nuestros afiliados donde podrá desarrollar actividades académicas, laborales, profesionales y de negocio sin ningún costo. Adicional a ello, quiero invitarlos a nuestra próxima conferencia, cómo funciona la economía circular y cómo aprovecharla en la vida diaria, que se llevará a cabo mañana 14 de agosto a las 3 de la tarde. Quienes estén interesados en inscribirse en el código QR podrán hacerlo.
Muchas gracias nuevamente a la ingeniera Casey por toda su explicación y esperamos próximamente volver a contar con su compañía. De esta manera damos por finalizada la sección y para todos un feliz resto de día. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.